Ahora sí se me escucha. Sí, ¿no? Perdón, jóvenes, lo desactivé mi micrófono sin querer. Ya, gracias. Ahora sí, continuaremos. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Eh, eh, Todo desde el principio, no sé desde qué momento se me desconectó el micrófono. Desde el principio. A ver, Del volver. principio, por favor, listen. Ya, gracias, jóvenes. Muy bien, el ejercicio 14. Demostrar que la variación del momento de inercia con la temperatura está dada por la siguiente relación, delta de I igual a 2I alfa delta de T, ¿no? Donde I sub 0 es el momento de inercia para una temperatura T sub 0. Donde I sub 0 es el momento de inercia respecto al centro de masa de una varilla con longitud L y masa M. Ese momento de inercia, acá falta el igual, es 1 sobre 12 ml cuadrado, ¿no? De una varilla. Bien, podemos partir desde esta fórmula para ir aplicando y luego demostrar esta fórmula, pero vamos a partir de la fórmula general del momento de inercia, porque esta fórmula de la variación del cambio en el momento de inercia con el cambio de temperatura cumple para cualquier cuerpo geométrico, no necesariamente una varilla. Puede ser una esfera, un disco, y no necesariamente tiene que estar respecto al centro de masa de ese momento de inercia. Cumple también para otros momentos de inercia en otros ejes de rotación fuera del centro de masa. Ya, entonces, de esta fórmula general vamos a partir. Y lo que vamos a aplicar para demostrar esta ecuación, lo podemos aplicar lo mismo para esta ecuación, para una varilla, y llegar al mismo resultado. Entonces, es equivalente, porque esta formulita no es exclusiva para una varilla, sino para cualquier momento de inercia y cualquier cuerpo geométrico y cualquier punto como eje de rotación. Bien, entonces este es el momento de inercia con su fórmula general. Por ejemplo, el de una partícula puntual, de un punto, su momento de inercia es su masa por esa distancia del punto al eje de rotación al cuadrado, y esa distancia se lo conoce como R. Ahora, si esta partícula no es puntual, sino un objeto de dimensiones apreciables, formado por muchas moléculas, muchas partículas, entonces respecto a un eje de oscilación, hay que sumar todas esas moléculas, ¿no? Que lo podemos tomar como un diferencial de M, es decir, tomar un pedacito de, este, de este conjunto, de esta masa, un pedazo pequeño, tan pequeño que sea un diferencial, y la distancia al eje de rotación va a ser R, ¿no? Entonces, sumar todos estos elementos diferenciales para conocer el momento de inercia total de este objeto irregular es equivalente a integral, porque la integral es una sumatoria de elementos diferenciales, no una sumatoria infinita. Entonces, mr cuadrado, la de una partícula puntual, entonces para un sistema continuo, integral de r cuadrado por ese diferencial de masa de ese elemento, ¿no? Y este integral equivale a ir sumando todos esos elementos diferenciales. Bien, entonces de aquí vamos a partir para mostrar esta formulita final, ¿no? Para que se cumpla de manera más general, ¿no? Porque esto se cumple para cualquier objeto con cualquier simetría y en cualquier punto que sea su eje de rotación. Bien, como esto depende de R, el momento de inercia claramente depende de R, y R es una distancia, es una longitud donde se encuentra esa partícula puntual o ese diferencial de masa. Entonces, cuando se incremente la temperatura, ese R se va a incrementar porque el elemento se va a expandir, Entonces, R va a aumentar. Como R es una dimensión lineal, entonces, en este caso vamos a utilizar la formulita de dilatación lineal, ¿no? De expansión térmica para dilataciones lineales, expansiones lineales, que está dado por esta relación, ¿no? Cualquiera que sea esa longitud lineal, que puede ser la longitud, puede ser el alto, el ancho, o como en este caso, el radio, ¿no? R, la distancia de esa partícula puntual o diferencial de masa al eje de rotación, ¿no? Entonces, esta formita vamos a utilizar para eso. El diferencial de M no va a cambiar con la temperatura, no va a cambiar con la temperatura, porque es masa, ¿no? Igual, si tenemos una varillita, lo calentamos, incrementa su temperatura, por lo tanto incrementa su longitud, pero no incrementa su masa. Cuando cambia la temperatura, su masa siempre es la misma, ¿no? Se expande, se comprime, su volumen cambia, sus longitudes, su densidad, pero no su masa. Su masa siempre es la misma. No, no tendría sentido, ¿no? Iría en contra del principio de conservación de la cantidad de materia. Al igual que la energía, la materia no se crea ni destruye, ¿no? Siempre es la misma.
Bien, entonces, esta delta de t que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad, perdón, está multiplicando, pasa a dividir al otro lado de la igualdad, y estos cambios macros, es decir, estos deltas, para cambios infinitesimales, cuando el incremento de temperatura tiende a cero, se convierten en diferenciales, ¿no? En derivadas. En este caso, derivadas parciales vamos a aplicar, porque la dependencia de L no solo es de t, sino también de la longitud inicial, L sub cero. Acá me faltó el subíndice sub cero. Bien, entonces, para poder utilizar esta expresión, lo que vamos a hacer es derivar I respecto a T, a la temperatura. No, como I depende de R y R cambia con la temperatura, entonces si R va a cambiar con la temperatura, también lo va a hacer I, el momento de inercia. Entonces vamos a derivar esta expresión respecto a la temperatura. Entonces, derivada del momento de inercia respecto a la temperatura, eso equivale a decir a derivar todo esto, integral R cuadrado diferencial de M respecto a la temperatura. No, en este caso, esta derivada es respecto a la temperatura. El que cambia respecto a la temperatura es R y no la masa. Y esta integral es respecto a M. No es respecto a M. Claro, resolviendo a la integral, seguramente esta variable vaya a cambiar dependiendo a las variables que realicemos, ¿no? Pero esas variables siempre van a ser independientes de t, porque al final este diferencial de m no va a depender del diferencial de t. Ese diferencial de elemento, a medida que se incrementa la temperatura, no va a aumentar su masa ni disminuir. Entonces, bajo ese principio, pueden ingresar esta derivada parcial en la integral, ¿no? Al no ser dependiente, al no tener una relación de la temperatura con la masa. Entonces, si ingresa en la integral, entonces tenemos la integral, esa derivada parcial dentro de la integral, ¿no? De r cuadrado, En esta derivada parcial no está incluido la masa, el diferencial de la masa, porque la masa no es una variable que depende de la temperatura. Entonces, derivamos r cuadrado respecto a la temperatura. Entonces, r sí depende de la temperatura, es una longitud. Entonces está sometida a este cambio en la longitud debido al cambio de temperatura. Entonces, derivada de r cuadrado, baja su potencia a multiplicar a la variable 2r, su potencia menos 1, y por la regla de la cadena, una vez que derivemos su potencia, ahora derivamos lo que está dentro de la potencia, es decir, r. Es decir, la derivada, por lo tanto, termina de esta forma, ¿no? 2r, por la regla de la cadena, ahora derivamos lo que está dentro de la potencia, ¿no? Acá hemos derivado la potencia. Entonces, r, derivada de r respecto a la temperatura. Y esto es una longitud. No, esto podemos reemplazando directamente por alfa r, ¿no? O que sería lo mismo, en vez de sus cambios infinitesimales, en vez de estos diferenciales, deltas, lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? En vez de delta, diferenciales para cambios macros, es como ir en sentido inverso, delta. Entonces, en vez de derivada de r respecto de t, delta de r sobre delta de t, ¿no? Y esto, r es una longitud, como lo había manifestado antes. Entonces, una longitud se aplica a esta ecuación, que es lo mismo que esta. Es decir, en vez de L, simplemente hacemos el cambio por R. Entonces, delta de R sobre delta de T es lo que tenemos dentro de la integral. Entonces, por esta relación de expansión térmica lineal, lo cambiamos por alfa R. No, que lo mismo hubiéramos hecho en esta expresión de acá. Derivada de R, derivada parcial de R respecto a la temperatura es igual a alfa por R. Eso también lo hubiéramos hecho en esta parte. Ya es lo mismo. Entonces, alfa R cambiamos en esos cambios macros, en delta. Entonces, todo esto es alfa R, que también se podía haber hecho eso antes aquí, ¿no? Alfa R haciendo ese cambio. Alfa es una constante para una expansión térmica lineal. Al ser constante sale de la integral, lo mismo que 2. Lo mismo que 2 sale, ¿no? Entonces, la integral termina 2 alfa y R cuadrado dentro de la integral, ¿no? R cuadrado. Y esta integral que tenemos acá, r cuadrado diferencial de m, otra vez volvemos y esa es la primera fórmula que hemos aplicado, que vendría a ser el momento de inercia del sistema que estamos estudiando, cualquiera que sea esto. Una esfera, una varilla, su eje de oscilación puede ser en el centro de masa o en otro punto. Entonces, esa integral r cuadrado diferencial de m es el momento de inercia del sistema cuando la temperatura era T sub 0, ¿no? El momento de inercia y sub 0. Por lo tanto, acá otra vez hacemos el cambio, ya no para cambios infinitesimales en la temperatura, sino para cambios macros, cambios más grandes. Entonces, estos diferenciales ahora se convierten en delta.
para cambios macros, ¿no? Delta de I sobre delta de T y el cambio de temperatura que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, con eso solucionamos el problema de demostrar la ecuación, ¿no? El cambio en el momento de inercia es 2 alfa, el momento de inercia por el cambio de temperatura, donde este momento de inercia es I sub 0, ¿no? El momento de inercia cuando la temperatura es T sub 0. Bien, ese I sub 0 nomás me faltaba en esta expresión. Bien, esa sería la solución para este ejercicio, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en este ejercicio? Nada, ¿no? Muy bien, vámonos a este otro ejercicio. El número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Una varilla de acero con 0.45 metros de longitud y una de aluminio con 0.25 metros de longitud, ambas con el mismo diámetro, se colocan extremo con extremo entre soportes rígidos sin esfuerzo inicial entre ellas. Ahora su temperatura se incrementa a 60 grados centígrados. La longitud de la varilla combinada no cambia, pero las longitudes de las varillas individuales sí. Calcule el esfuerzo en cada varilla. Bien, entonces estos son los datos que tenemos. Tenemos dos varillas de acero y de aluminio. Tenemos la longitud de esas varillas cuando no hay ningún esfuerzo entre ellas. 0,45 metros, 0,25 metros para el aluminio, y tenemos ese incremento de temperatura, ¿no? Cuando se incrementa su temperatura en 60 grados centígrados, nos pide calcular el esfuerzo en cada varilla. Ya, debido a este incremento de temperatura, entonces se van a dilatar, como están sometidas, están restringidas con soportes fijos, entonces esa tendencia a expansión va a causar un esfuerzo entre las varillas, un esfuerzo que se va a propagar por toda la varilla. Entonces, adicionalmente también a esto tenemos, por lo tanto, datos de su coeficiente de expansión térmica lineal para el acero y la varilla, y también tenemos su módulo de elasticidad lineal, el módulo de Young, para el acero y para la varilla. Como nos habla de esfuerzo, entonces estos datos van a ser útiles, ¿no? Sus módulos de Young para sus deformaciones. Bien, entonces analicemos el sistema para calcular ese esfuerzo en cada varilla. Entonces, en este caso no es tan sencillo porque tenemos dos varillas y están restringidas en un mismo espacio, no pueden moverse de ahí, pero eso no implica que cambien sus dimensiones, cambian, ¿no? Porque eso es lo que nos dice. Lo que nos dice es que la longitud combinada de las varillas es la misma. Nos dice que no cambia, por lo tanto es la misma, pero las longitudes de cada una de las varillas, sus longitudes individuales, sí cambian. Sí cambia. Es decir, entonces, acá tenemos el sistema en un primer instante. Tenemos el acero, tiene una determinada longitud, y a continuación está la varilla de aluminio que tiene una determinada longitud, que son datos, ¿no? 0,45 metros para el acero, 45 centímetros, y 25 centímetros para el aluminio. Entonces, esta longitud combinada es L, que sería 0,45 más 0,25, que si no me equivoco sería 0,70, ¿no? 0,70, es decir, 70 centímetros es la longitud combinada de ambos. Entonces, estas dos varillas se encuentran entre soportes rígidos que no van a dejar que se expanda más las dos varillas combinadas, ¿no? No se va a expandir más. Entonces, se va a incrementar la temperatura del sistema, van a tender a dilatarse entre ambos, se van a empujar entre ambas varillas y nos piden calcular ese esfuerzo, ¿no? Cuando se tienden a expandir. No, porque si no tuviéramos estos soportes rígidos, esta varilla de aluminio tranquilamente comienza su expansión hacia la derecha, pero le va a restringir esa expansión lineal, este soporte rígido, por lo tanto va a haber una fuerza entre esta unión, entre estas dos varillas, y como está en contacto con su superficie transversal, que es una superficie circular, que nos dicen que tiene la misma superficie transversal, ¿no? El mismo diámetro, entonces sus fuerzas van a ser iguales. Si sus esfuerzos son iguales, su fuerza también, ¿no? Entonces en el sistema el mismo esfuerzo tiene. Entonces, calcular el esfuerzo que ejerce el cobre es el mismo esfuerzo que ejerce el aluminio. Pero el punto de conexión entre ambos, lo más probable es que no caiga en el mismo punto, debido a que ambos tienen diferentes longitudes, ambos tienen diferentes coeficientes de expansión lineal térmica y ambos tienen diferente módulo de Young. Entonces,
son muy diferentes, ese punto de unión entonces no va a caer. No, de hecho, no va a caer en el mismo punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es calcularlo en dos etapas. Primero vamos a calcular la dilatación que sufre cada elemento, el acero y el aluminio, y luego vamos a calcular cuánto necesitan comprimirse para entrar en esta misma región, y a partir de ahí vamos a calcular el esfuerzo. ¿Ya? Porque eso es básicamente lo que sucedería, ¿no? Es como sacar la varilla de estos soportes rígidos, dejar que se expanda, calentarlo con un incremento de 60 grados centígrados, se van a dilatar ambas varillas y ambas varillas volverlas a poner en el interior de estos extremos rígidos. Ambas varillas van a ser más largas, entonces hay que comprimirlas para que entre en el interior de entre estos soportes rígidos, ¿no? Entonces, esa compresión que vamos a realizar en las varillas estaría relacionada con el esfuerzo que tendríamos que generar para que ingresen justamente en este espacio. Entonces, una vez que incrementemos la temperatura en el sistema, ¿no? Una vez que incrementemos la temperatura en el sistema, es fácil calcular cuánto se va a dilatar la varilla de cobre y la de aluminio, ¿no? Esta sería la dilatación de la varilla de acero, perdón, estoy diciendo cobre, ¿no? Es acero. No, porque tenemos estas longitudes. Longitud inicial del acero es 45 centímetros, ¿no? Esta es su longitud inicial. Tenemos su coeficiente de expansión lineal y tenemos el incremento de temperatura. Ambas varillas sufren el mismo incremento, ¿no? 60 grados centígrados. El incremento de temperatura, ¿no? Esta no es temperatura absoluta. En el mismo problema nos dicen que es incremento. 60 grados centígrados. Puede que estén a 10 grados centígrados ambas varillas, entonces se lo incrementa a 60, entonces terminan estando a 70 grados centígrados ambas varillas, ¿no? Hay que diferenciar esos enunciados en el problema. Entonces, directamente es delta eta. Entonces, con esos datos, reemplazamos acá y conocemos la dilatación, el incremento en la longitud de la varilla de acero, ¿no? Su dilatación lineal, ¿no? Acá, por supuesto, voy a exagerar un poco para que se entienda el análisis que vamos a hacer. Entonces, este sería el incremento en la longitud en la varilla de acero. Y lo mismo para la varilla de aluminio. Claro, acá estamos haciendo el análisis cuando no está en estos soportes rígidos, ¿no? Es como sacar la varilla de estos soportes rígidos y analizando cuál sería el incremento en su longitud debido al incremento de temperatura que tiene el sistema, ¿no? Entonces, cuando no está restringida en estas varillas rígidas. Lo mismo para la varilla de aluminio. Lo sacamos de estas varillas rígidas, incrementamos su temperatura y medimos o determinamos cuánto es su dilatación, ¿no? El incremento en su longitud. ¿No? Tenemos igual su longitud inicial, 25 centímetros, esta constante de expansión lineal térmica y el incremento de la temperatura que es 60 grados centígrados. No, que esos 60 grados centígrados en kelvins es lo mismo. ¿No? Estas formulitas siempre hay que trabajarlo en el sistema internacional y los incrementos de temperatura en grados centígrados es el mismo incremento de temperatura en Kelvin, ¿ya? El Kelvin, como el ejemplo que les había dado, ¿no? 10 grados centígrados en Kelvin sería 283, si no me equivoco, y esto se incrementa a 60 grados centígrados, que terminaría siendo 70 grados centígrados, ¿no? Que en Kelvin sería 343. Ya, no estoy seguro. Lo que significa que en Kelvin sufre el mismo incremento, ¿no? Desde 283 hasta 343 también es 60 kelvins. Entonces, el incremento de temperatura es el mismo en kelvins, es decir, no hay que cometer el error de cambiar esto a kelvins, es decir, sumarle 273. ¿No? 60 más 273. No hay que cometer ese error, porque esto es incremento. Y en incremento, sus cambios de temperatura, es lo mismo el Kelvin, porque el grado centígrado y el Kelvin tienen el mismo tamaño. No tienen el mismo tamaño. Solo su cero está desfasado. El 0 de grados centígrados es a la temperatura de congelación del agua en condiciones normales, es decir, presión 100.000 pascales aproximadamente, y el 0 del Kelvin está desfasado al 0 absoluto, ¿no? Bien, esa aclaración, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esas dilataciones, ¿no? Debido al incremento de temperatura en la varilla de acero y en la varilla de aluminio. Ahora, estos soportes son rígidos, entonces volvemos en el sistema, volvemos a ingresar esta varilla de aluminio en el soporte rígido y lo mismo,
la varilla de acero. Ambos los hacemos ingresar. Así como están, no van a entrar. Para que puedan entrar, hay que comprimirlas. Hay que comprimirlas, ¿no? Y una vez que las hayamos comprimido e ingresado en estos soportes rígidos, van a terminar teniendo una longitud combinada igual de L. Esta misma longitud combinada va a ser la misma, porque estos soportes rígidos no se van a mover de ahí, no se van a separar o unir más, ¿no? Entonces vamos a terminar con este sistemita, donde esta unión que teníamos en esta posición inicialmente, antes de que se incremente la temperatura, la unión de la varilla de acero con la de aluminio se encontraba en este lugar, ¿ya? Y en ese punto no había esfuerzo, se incrementa la temperatura y esa unión termina cambiando de lugar, va a terminar cambiando de lugar, ¿ok? Podemos ver que ambas varillas se dilatan casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo, muy próximo. Muy próximo, pero ¿por qué podemos decir que esta unión que estaba acá, luego de expandirse, la varilla termina estando hasta acá? Eso es debido a que el módulo de Young del acero es mayor que el del aluminio, casi el triple, ¿no? 20 por 10 a la 10 pascales para el acero, 7 por 10 a la 10 pascales para el aluminio. Entonces, es mucho más fuerte el acero, ¿no? Mucho más difícil de comprimir si quieren. Es decir, que si lo estamos estudiando de esta forma, para que el acero entre en esta región y la varilla entre en esta región, entonces es más fácil comprimir la varilla para que entre en esta región de acá que comprimir el acero para que entre en esta región de acá, ¿no? Es decir, si nosotros lo comprimiríamos de tal forma que la unión termine estando acá, entonces la deformación, la compresión para ambos aproximadamente va a ser el mismo, pero el esfuerzo que va a ejercer la varilla de acero va a ser mayor porque tiene un módulo de elasticidad más grande. Por lo tanto, si lo forzamos al sistema a que permanezca la misma unión en el mismo punto, la varilla de acero va a terminar empujándolo a la varilla de aluminio hasta que finalmente va a terminar en esta posición igual. ¿Por qué? Porque tiene un módulo de elasticidad más fuerte. Y debido a que ambos tienen la misma superficie transversal, el mismo diámetro tienen, entonces va a vencer por demás el acero y se va a desplazar hasta acá. No, ahí va a terminar siendo el punto de equilibrio. En este punto ambos tienen el mismo esfuerzo. Ahora, si nosotros lo llevamos un poco más acá, ese punto de unión entre la varilla de acero y la de aluminio más a la derecha, entonces la compresión en el aluminio va a ser mayor, y si tiene mayor compresión va a ejercer mayor fuerza también, como hemos visto para deformaciones longitudinales, ya sea por compresión o por tensión, esta fuerza es proporcional a la deformación. Entonces, si generamos mayor compresión al aluminio de tal manera que el punto de unión caiga ahí, entonces mayor compresión en el aluminio y mayor fuerza, por lo tanto, también va a ejercer el aluminio, ¿no? Para expandirse, y otra vez va a retornar ese punto de unión hasta que vuelva acá. Ahí va a terminar siendo el punto de equilibrio, por cualquier lado, ¿no? Ya sea comprimiendo más el aluminio o comprimiendo más el acero, cualquiera, ¿no? Porque en ese punto tienen ambos esfuerzos iguales, ¿no? El esfuerzo es fuerza sobre área, y como ambos tienen la misma área, entonces este es el esfuerzo en el acero, que este también va a ser el esfuerzo en el aluminio. El esfuerzo en el aluminio es fuerza sobre área igual. Entonces, si ambos tienen que tener el mismo esfuerzo, fuerza del acero sobre área del acero igual a fuerza del aluminio sobre área del aluminio. Para el acero lo voy a poner AC nomás, ¿ya? Para no estar escribiendo a cada rato acero todo el dato. Entonces, como tiene el mismo área transversal, eso implica que sus fuerzas deben ser iguales. ¿No? Y esa fuerza está definida por la compresión del elemento. Entonces, de esta forma va a terminar siendo el sistema, ¿ya? Nosotros, claro, lo estamos analizando desde este punto de vista para que se entienda mejor. Al final viene lo mismo, ¿no? Es como sacar la varilla de los soportes rígidos, vamos a conocer su dilatación térmica y luego vamos a calcular cuánto debe ser esa compresión para que pueda entrar otra vez entre estos soportes rígidos, ¿no? El sistema termina estando de la misma forma, ya sea sacando las varillas del sistema o no. Bien, entonces, como lo estamos analizando, ahora la varilla de acero y la de aluminio van a entrar en este soporte rígido, y para que puedan entrar, entonces, si se fijan, hay que comprimir ambas varillas. La varilla de acero hay que comprimirlo esta cantidad, fíjense que hasta ahí queda su longitud,
Ahí queda su longitud. Entonces, a partir de esa longitud, hay que comprimirlo delta L para el acero. Hay que comprimirlo esa cantidad para que pueda entrar en estos soportes rígidos. Y la varilla de aluminio hay que comprimirlo más, delta DL del aluminio. Para diferenciar con este delta DL de expansión térmica y este delta DL de la compresión en ambas varillas, los vamos a diferenciar con L mayúscula para la dilatación térmica y L minúscula para la compresión por esfuerzo, ¿no? Para su deformación con L minúscula. Entonces, de esa forma hay que comprimir el sistema para que entren de estos dos soportes rígidos. Fíjense que a la varilla de aluminio hay que comprimirlo más. ¿Por qué? Porque es más fácil de comprimirlo, porque su módulo de Young es más pequeño, es menos duro que el acero, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la forma que hay que trabajar acá. Bien, nos piden calcular el esfuerzo, que como ya lo he dicho antes, el esfuerzo es la misma que en la varilla y en el acero. Porque, por ejemplo, si el esfuerzo en el acero fuera superior, y este va a ser el esfuerzo en el aluminio, si el esfuerzo en el acero en este punto fuera mayor, entonces obviamente va a vencer el acero, va a ganar, y este punto de unión va a recoger hacia la derecha. Ahora, si el esfuerzo en el aluminio fuera mayor, este punto de unión va a recoger hacia la izquierda, ¿no? Entonces, para que se mantenga este punto de unión, entonces ambos esfuerzos son iguales, ¿no? No gana ni uno ni el otro, ¿no? Entonces, uno de los hechos es que ambos esfuerzos son iguales, entonces cualquier esfuerzo calcular da lo mismo. Entonces, vamos a calcular el esfuerzo del acero, ¿no? El esfuerzo, como habíamos dicho, para el acero es fuerza sobre área, ¿no? Para el acero, fuerza sobre área. Por el módulo de elasticidad, fuerza sobre área es igual a módulo de Young, delta L sobre L. Ahora, esto estamos reemplazando directamente acá. En vez de fuerza sobre área, estamos reemplazando módulo de Young, delta L sobre longitud inicial. Directamente ese reemplazo estamos haciendo, ¿ya? Entonces, necesito el módulo de ion del acero, que tengo dato, necesito delta DL del acero, que consta que este delta DL no es este de acá. Este es para una expansión térmica lineal y este delta DL es para compresión. Si se puede ver en el gráfico, esta sería su expansión térmica lineal para el acero y esto, un poco más chiquitito, es lo que se necesita comprimir para que esté dentro de esta región, entre estos dos soportes rígidos, que tiene una longitud L final. No en ambos casos, L es el mismo. Bien, entonces este delta DL no tengo. La longitud inicial sí se tiene, porque recuerden, esta ya es para compresión. Hasta acá se ha generado la expansión térmica de ambos. Ahora a partir de ahí analizamos por compresión cuánto se necesita comprimirlo para que entre otra vez entre los soportes rígidos. Entonces, esta sería su longitud inicial del acero, L minúscula, su longitud inicial del acero, y a partir de acá lo comprimimos para que entren los soportes rígidos. Entonces, viendo en el gráfico esta longitud inicial, ¿cuánto es? Es la longitud del acero, ¿no? Todo ese pedacito, todo este pedazo de acá, la longitud del acero, más esta expansión térmica del acero. Todo eso sería la longitud inicial del acero, de donde empezamos a estudiar la deformación. Hasta acá ha sido expansión térmica y a partir de acá deformación estudiamos, ¿no? Entonces la longitud inicial es longitud L del acero, que esto L lo tenemos, 0.45 metros, es un dato, y esta delta DL del acero también lo tenemos, que lo acabamos de calcular acá por la formulita, 3.24 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, la longitud inicial del acero también ya lo tenemos, no hay nada complicado por ahí. Entonces, Young, longitud inicial lo tenemos, estito nomás nos falta calcular, ¿no? Delta DL del acero. Bien, eso lo vamos a calcular haciendo el siguiente análisis. Una forma de llegar a ese análisis es igualando longitudes. Esta sería la longitud final del acero, ya, longitud final del acero, y esta de acá sería la longitud final del aluminio, ¿no? Después de que transcurre toda esa expansión térmica en el sistema, ¿no? Entonces, longitud final del acero más longitud final del aluminio es L mayúscula, y ese L mayúscula es igual a la longitud del acero antes de la expansión térmica cuando no había esfuerzo entre ambos, longitud del acero más longitud del aluminio, ¿no? Entonces, haciendo esas igualdades, estas longitudes finales reemplazándolo por delta de L, por el módulo de Young, L sub 0, se puede demostrar que la suma de estas deformaciones, de estas dilataciones térmicas, es igual a la suma de estas deformaciones. Eso se puede demostrar, ¿ya?
Me salta un poco, ¿no? Entonces, se puede demostrar eso. Bien, pero se puede ver más claramente esa igualdad con el gráfico que es realizado acá. Fíjense que esto sería la deformación por expansión térmica del acero, del aluminio, y acá están las compresiones que necesitamos para que otra vez ingresen en los soportes rígidos. Fíjense que toda esta longitud que tenemos acá es la expansión térmica del acero más la expansión térmica del aluminio. ¿No? Y acá abajo tenemos la compresión desde este punto, por lo tanto, desde ese punto tenemos que comprimir al acero para que entre en esta región, ¿no? Es la compresión que debemos realizar al acero, y desde acá debemos comprimir hasta acá al aluminio. Y fíjense que la suma de ambas longitudes es el mismo que este de acá. A ver, con otro colorcito, no se ve bien, ¿no? La suma de ambas deformaciones longitudinales, acá abajo, esa longitud total es la misma que esta longitud para las expansiones térmicas lineales, para el acero y el aluminio. Entonces, del gráfico se puede ver eh, esta igualdad, ¿no? Estos dos tamaños son los mismos, y esos dos tamaños es delta DL del acero, delta DL del aluminio, expansión térmica, y para compresión, delta DL del acero y del aluminio también, ¿no? Es más fácil, más sencillo verlo por ahí. ¿No? Que también, como les he dicho, esto mismo se puede demostrar igualando estas longitudes, ¿no? Antes de la expansión y después del incremento de temperatura. Bien, entonces, habíamos manifestado ya esto antes. El esfuerzo del acero es lo mismo que el esfuerzo del aluminio en este punto de acá, ¿no? En esta región. Es el mismo. Por lo tanto, reemplazando en ambos casos, esfuerzo del acero, este formulita se ha reemplazado acá, y lo mismo para el aluminio, solo que para diferenciarlo, en todos los casos, el subíndice AL, ¿no? Del aluminio, para diferenciarlo. Muy bien, entonces tenemos estas dos formulitas y vamos a combinarlos para sacar justamente este delta DL del acero. Entonces, porque en acá tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Las ecuaciones son delta de L minúscula del acero y del aluminio. Esas son las dos incógnitas. Todo lo demás es conocido. Como lo había dicho, estas longitudes iniciales también son conocidas, que sería, en el caso del acero, sería esta longitud del acero, L mayúscula, que es dato 0.45, más su expansión térmica, delta de L del acero, ¿no? Que es esta de acá. Esta longitud inicial del aluminio sería L del aluminio mayúscula, L mayúscula, que es dato 0.25, más la expansión térmica del aluminio, 3.6 por 10 a la menos 4. Entonces son conocidos eso, ¿no? Las únicas incógnitas son estas dos de acá. Dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces resolví. En este caso, lo que estamos haciendo es para el acero. Esta es la que nos falta, delta L del acero. Entonces, de esta primera ecuación vamos a despejar delta L del aluminio. Eso lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Y de la segunda ecuación vamos a despejar delta L del acero, para finalmente conocer el esfuerzo del acero, que es el mismo del aluminio. Bien, entonces, de acá, despejando, módulo de ion del aluminio pasa a dividir, ¿no? Del aluminio, y longitud inicial del aluminio pasa a multiplicar. Entonces, eso tendríamos, ¿no? Y eso lo vamos a reemplazar en acá, ¿no? Delta DL del aluminio, despejado. Entonces, la ecuación terminaría siendo de la siguiente forma. Todo lo de la izquierda es lo mismo, no hay que hacer nada ahí, ya son conocidos. Delta DL del acero, y todo esto era delta DL del aluminio. ¿No? Entonces, como había dicho, el módulo de ion del aluminio ha pasado a dividir, ¿no? Despejando esa ecuación, y la longitud inicial del aluminio ha pasado a multiplicar esta anterior ecuación, ¿no? Entonces está multiplicando acá, pasa a dividir el módulo de ion, longitud inicial está dividiendo, pasa a multiplicar, y esto es lo mismo. Entonces ahí está, ¿no? Ion del acero, delta L del acero, L del acero, ion pasó a dividir, longitud inicial pasó a multiplicar. Factorizamos de esta ecuación, delta DL del acero, y todo este corchete de la factorización que está multiplicando pasa a dividir. Reemplazamos los datos, estos son datos, ¿no? O si quieren ponemos primeramente estas longitudes iniciales, lo que les había dicho, L mayúscula, hay que diferenciarlo, ¿no? Una vez más, para que quede claro, este L minúscula es la longitud inicial, antes de la deformación, que para el caso del acero es esta longitud, ¿no? Esa sería L minúscula del acero, es decir, longitud inicial del acero, que podemos ver acá, sería L mayúscula del acero más delta del acero, ¿no? Y no confundir este L minúscula con este L mayúscula del acero, que es antes de la expansión térmica.
Longitud inicial del acero es antes de la deformación, L mayúscula del acero es antes de la expansión térmica. ¿Ya? Entonces, reemplazando acá en estas longitudes, ¿no? Longitud inicial L mayúscula del aluminio y esa expansión térmica del aluminio. Longitud inicial del acero, L mayúscula del acero, más esa expansión térmica del acero. Bien, todos estos son datos, las expansiones térmicas ya las hemos calculado acá, ¿no? Son conocidas, y todo lo demás es dato, ¿no? Todo lo demás es dato. Acá están las longitudes del acero, del aluminio, el incremento de temperatura y los módulos de elasticidad. Por lo tanto, reemplazando todos esos datos acá, ese delta DL del acero termina siendo 2.65 por 10 a la menos 4 metros. Es la compresión del acero, ¿no? Delta L del acero, que fíjense que este número es muy distinto a la expansión térmica del acero, que es 3.24 por 10 a la menos 4. Son diferentes, para no confundirlos. Bien, ahora ese delta del L del acero lo reemplazamos acá, para determinar finalmente el esfuerzo para el acero. Y lo mismo hubiéramos hecho para el aluminio, ¿no? De acá despejar el de acero para reemplazarlo acá y de acá despejar el aluminio. Y seguramente el mismo resultado nos iba a salir. A modo de practicar, ustedes pueden hacerlo por ese lado. Entonces, reemplazando en la formulita para el esfuerzo, el resultado finalmente sale, ya todo es conocido, en vez de la longitud inicial, L del acero, más esa expansión térmica lineal del acero, reemplazando los datos, 117.7 megapascales, es decir, en la operación matemática ha salido 117.7 por 10 a las 6 pascales, ¿no? Bien, entonces ese sería el resultado para el esfuerzo del acero. Y como habíamos dicho, este mismo esfuerzo es para el aluminio, 117.7 megapascales. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan en este ejercicio, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Nada, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los dos ejercicios para esta clase, jóvenes. Y les dejo un ejercicio en el Classroom